Esta es la lección 4 del estudio que estamos haciendo sobre nuestro Dios. El tema de hoy es el Dios de la Biblia. Nosotros, la Iglesia Cristiana Jesucristo Impacto a las Naciones, somos una iglesia de sana doctrina, que creemos en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nos fundamentamos, o la base fundamental por la que nosotros usamos la doctrina es a través de la Santa Biblia. Entonces hoy quiero que miremos algunos datos generales y algunas cosas importantes acerca de la Biblia. Lo primero que vamos a determinar es que la Santa Biblia es la palabra de Dios. La Santa Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Es el único libro en todo el mundo que está vivo y que trae vida y luz a toda persona que lo lee y lo medita. Aleluya. Quiero dar unos datos generales, algunos datos maravillosos acerca de la Biblia. El objeto de la Biblia es que Dios se revela o nos muestra su persona, su corazón, lo que Él ama, lo que a Él le agrada y lo que le desagrada, como es Él y sus atributos, su majestad y su gloria a través de la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, estamos escuchando la voz de Dios. Algunas personas preguntan que si podemos escuchar la voz de Dios. Sí, la podemos escuchar cuando Dios nos habla a través de la Biblia. Bendito sea su glorioso nombre. La Biblia tiene algunas cosas que son muy importantes y que no podemos nosotros pasar por alto. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia habla de todos los temas y todas las materias que existen en la tierra. Es el libro más vendido de toda la historia, pero es un libro indestructible. La Biblia, al día de hoy, desde que empezó su impresión, se han vendido alrededor de 5,000 millones de copias. Cada año se imprimen y se venden más de 100 millones de ejemplares. La Biblia es el único libro que ha sido traducido a más de 2.500 idiomas. Aleluya. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, la misma Biblia nos dice que fue inspirada por Dios. A través de la Biblia, Dios se da a conocer a sus hijos. Fue escrita por 40 autores en 3 continentes diferentes durante 1600 años. Esos autores no se conocían entre sí y además de eso, todos tenían alguna profesión diferente. Algunos eran reyes, otros eran pastores, otros eran predicadores, eran de diferentes profesiones. No obstante, la Biblia es el único libro que es inefable. La palabra inefable significa que no contiene errores. La Biblia no tiene errores, no se contradice. Es absolutamente exacta en todas las áreas donde nosotros querramos estudiarla. Muy bien, la Biblia ha sido probada en muchas áreas a través del tiempo. En el área histórica no tiene errores. En el área geográfica, cuando muestran lugares geográficos, no tiene errores. En el área sociológica, en el área antropológica, en ninguna de las áreas. Y algo muy, muy importante, la Biblia es el único libro que se explica a sí mismo. En esto tenemos que ser muy cuidadosos, porque el origen de las sectas y de las falsas doctrinas es cuando hombres o mujeres pretenden darle una interpretación a la Biblia. Entonces toman un pasaje o toman una escritura y la sacan del contexto bíblico, de lo que Dios no quiere decir, apartan un versículo o una frase de la Biblia y empiezan a aplicarla, y algunas personas creen lo que estas personas están hablando y se forma una secta.
La Biblia no se puede leer por fuera de contexto. La Biblia se explica a sí misma. Normalmente el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Aleluya. La Biblia la palabra Biblia significa compendio de libros, de manera que está compuesta por 66 libros. Se divide en dos partes: el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, que consta de 39 libros, y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que tiene 27 libros. La Biblia es una sola, aunque tiene diferentes versiones. Hay varias versiones, algunas de ellas son la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la traducción al lenguaje actual, la Nueva Versión Viviente. Son versiones de la Biblia, pero la Biblia es una sola. La Biblia católica, que es la Biblia Dios habla hoy, por decisión de algún papa por allá en 1500 y algo, agrega 7 libros que nosotros llamamos los libros apócrifos. ¿Por qué se llaman apócrifos? Porque no están autorizados por el canon judío, que fue el que formó la Biblia. A ver, ¿quién decide qué libros se agregan o se quitan de la Biblia? Unas personas que conforman un canon, que en acerca de mil algo, siglo XII o XIV, se llamó los 70. Y entonces esas 70 personas toman una serie de características de cada libro. Alrededor de cada libro se hace un estudio para poderlo agregar o no agregarlo a la Biblia. Pero en la Biblia católica, este papa agregó 7 libros que nosotros, digamos, dentro del estudio que hacemos normalmente, lo llamamos los libros apócrifos. Por eso es que en la versión que utilizamos nosotros, los cristianos, utilizamos la versión Reina Valera. En esas hay varias versiones. ¿Por qué se llama Reina Valera? Porque fue traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y hay varias versiones, una de 1905, revisada en 1905, otra revisada en 1960. La que nosotros usamos normalmente es la versión Reina Valera 1960, porque digamos que el lenguaje de esa versión es el más claro, el más fácil de entender para nosotros. No es que tengamos una Biblia diferente, porque personas preguntan si la Biblia de nosotros es diferente a la Biblia católica. No, no es diferente, es igual. Solamente, vuelvo a decirlo, es que ellos agregaron 7 libros más. Muy bien, la Biblia, para su mejor lectura, para entenderla más fácil y para hacerla más fácil de leer, en 1206, un monje de apellido Lacton la dividió en capítulos. Entonces, tenemos los números grandes, se llaman capítulos. Los números pequeñitos se llaman versículos. Los versículos pequeñitos los agregó otro monje en 1550 que se llama Estienne. La Biblia original fue escrita en el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente. Luego se tradujo al búlgata, al latín, del latín al inglés, y del inglés se tradujo al español. La Biblia tiene 1189 capítulos, tiene 31.102 versículos, consta de 770.000 palabras y de 3.566.000 letras. En la Biblia vas a encontrar 3.500 promesas de Dios para nosotros. Aleluya. El libro más cortico que está escrito en la Biblia se llama Segunda de Juan, que tiene un capítulo y 13 versículos. Y el libro más extenso que está en la Biblia es el libro de los Salmos, que tiene 150 capítulos. Otro dato importante acerca de nuestra Biblia, además de que revela la gloria de Dios, nuestra Biblia es un libro indestructible. Por muchos años, por mucho tiempo,
En muchos lugares han intentado destruirla, pero la Biblia no se puede destruir. Antes, cuando las personas han intentado destruirlas, es cuando más se multiplican. Hay un hecho anecdótico, y es que un pensador francés de nombre Voltaire, en 1700, dijo que en 100 años después la Biblia desaparecería. Poco tiempo después de que él dijo eso, el hombre falleció y en su casa se colocó una imprenta y se imprimieron millones de Biblias allí en la casa de Voltaire, que decía que la Biblia se iba a terminar. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y ya les expliqué cómo vienen las traducciones bíblicas. Muy bien. El propósito esencial de la Biblia es que nosotros, los hijos de Dios, conozcamos a Dios. La Biblia nos relata como columna central, como eje, la salvación y la redención del hombre a través de la obra de Cristo en la cruz, en su muerte y resurrección. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, vamos a encontrar cómo la misma Biblia nos dice eso. Consta de 2 secciones grandes. El Antiguo Testamento empieza con el Pentateuco. El Pentateuco son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se atribuye la escritura del Pentateuco a Moisés. Luego están los libros históricos en el Antiguo Testamento, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Luego están los libros poéticos en el Antiguo Testamento: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Luego los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aquí hay algo importante que tengo que decir. No en el mismo orden que están los libros compilados en la Biblia, no así fueron escritos. Por ejemplo, el primer libro de la Biblia, el más antiguo, el primero que se escribió, fue el libro de Job. Y luego sucesivamente. No es porque los libros tengan el orden que está en la Biblia, no necesariamente significa la forma o el tiempo en que lo escribieron. En el Nuevo Testamento encontramos primero que todos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles. Luego las epístolas de Pablo, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Luego siguen las epístolas o las cartas generales, que son Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Y por último encontramos un libro profético o escatológico que se llama el Apocalipsis. Como ya les dije anteriormente, el propósito principal de la Biblia es que nosotros conozcamos a Dios. La única manera de conocer a Dios es a través de la Biblia. No existe otra manera. Es la forma como Dios nos habla. Es la forma como Él muestra su grandeza, su majestad y su persona como tal. Es la manera como nos podemos acercar a Él. Alabamos su glorioso nombre. La Biblia trae vida. La Biblia nos da vida. Es absolutamente indispensable. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Así de que la Biblia tiene un nombre adicional. El nombre es Jesucristo. El que lee la Biblia todos los días está tomando del pan de vida, del pan que llega a su espíritu. Alabamos el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo en el nombre de Jesús y los veo en la próxima lección. Amén.